Una espléndida mañana de junio, cuando el siglo actual acababa de empezar, una gran carroza tirada por un magnífico tronco de brillantes arreos, conducido por un robusto cochero de tricornio y peluca, llegó a una velocidad de 4 millas por hora a la verja de hierro de la Academia para Señoritas de Miss Pinkerton en Chiswick Mall. Apenas hubo detenido el carruaje ante el rótulo de pulido bronce de Miss Pinkerton, un criado negro que venía sentado en el pescante al lado del robusto cochero se apeó, desentumeció sus piernas zambas y cuando hizo sonar la campanilla, una veintena de cabezas asomaba ya por las ventanas del suntuoso edificio de ladrillos. Solo un agudo observador hubiera reconocido la naricita encarnada de la bonachona Miss Jemima Pinkerton por encima de las macetas de geranios que adornaban la ventana del salón. «El coche de Mr. Sedley, hermana», anunció. «Sambo, el criado negro, acaba de llamar y el cochero lleva un chaleco rojo flamante». «¿Ya están terminados los preparativos necesarios para la marcha de Miss Sedley, Jemima?», preguntó la majestuosa Miss Pinkerton, la Semiramis de Hammersmith, la amiga del Dr. Johnson, la que se escribía con la mismísima Mr. Chapon. «A las 4 ya estaban levantadas las muchachas arreglando los baúles, hermana», contestó Miss Jemima. «Le hemos hecho un gran ramo». «Di un bouquet, Jemima, es más elegante». «Bueno, un manojo tan grande como un montón de heno. He puesto en la maleta de Amelia 2 botellas de agua de Alelí para Mr. Sedley con la fórmula para prepararla». «Supongo, Jemima, que habrás sacado una copia de la cuenta de Miss Sedley». «Ah, es esta». «Perfecto. 93 libras y 4 chelines. Haz el favor de dirigirla a John Sedley y timbrar esta carta que escribo a su señora». Una carta autógrafa de su hermana era para Miss Jemima objeto de tan honda veneración como si se hubiera tratado de la carta de una reina. Solo cuando las alumnas dejaban la escuela o estaban a punto de contraer matrimonio, o en casos excepcionales, como cuando la pobre Miss Birch murió de escarlatina, se decidía Miss Pinkerton a escribir a los padres de sus pupilas. Jemima estaba convencida de que si algo podía consolar a Mr. Birch por la pérdida de su hija, eran los piadosos y elocuentes términos en que Miss Pinkerton le anunciaba la tragedia. Se alza el telón. Así realmente comienza la novela con un pequeño prólogo a cargo del autor, pero así arranca la acción de esta joya por la que pasarán siglos y no se le notarán ni en media arruga. Pablo Vilaboy, La Feria de las Vanidades, de William Thackeray. ¿Qué decir de esta obra cumbre, ¿no? de este maestro del relato omnisciente? Pues podemos empezar hablando del título que él tomó en base de... Bueno, esta es una novela que se publica a mediados de 19, entre 1845 y 46. Se publicó en aquel entonces, como solía hacerse, por fascículos, por así decirlo. ¿Por entregas? Por entregas. Bueno, el título, como digo, La Feria de las Vanidades, se tomó por una novela que se llamaba El progreso del peregrino, de John Bainey, que aunque estaba publicada en el siglo XVII, aún era muy popular en los tiempos de Thackeray. Y en este progreso del peregrino había una parte de ese camino del peregrinaje en que los peregrinos recalaban en una ciudad llamada Vanidad y allí vivían un sinfín de tentaciones en una feria mundana. En esta Feria de las Vanidades de Thackeray hace un relato de la sociedad en la época de las guerras napoleónicas y emerge en este cúmulo de vivencias y personajes uno inolvidable llamado Becky Sharp. Un personaje que ya está, con todo merecimiento, en la historia de la literatura universal. Es muy curioso porque esta Feria de las Vanidades tiene además un subtítulo que es una novela sin héroe, porque es cierto que la crítica que hace Thackeray de la sociedad y de los personajes en esta crítica no queda nadie impune, e incluso digamos que los personajes más buenos, como el antagonista de Becky Sharp, que es Amelia del Colegio de Señoritas del que hablaba este primer capítulo, aunque es en oposición a Becky Sharp, pues alguien modoso, bueno, por así decirlo, pues también tiene algún apunte no tan positivo.
Hay que comentar también que está Becky Sharp, que, digamos, por así decirlo, es como una arribista en la sociedad que le ha tocado vivir, que en realidad también se mueve por necesidad de escalar socialmente, porque ella viene de una familia pobre en oposición a Amelia, y también es una superviviente, lo cual, aunque tiene algunas o bastantes acciones, no sé si llamarla malévolas, digamos que quedan explicadas por este origen, por este deseo de escalar socialmente. Y es un personaje que inspiró en su momento a Margaret Mitchell para crear el personaje de Scarlett O'Hara. Efectivamente. Un folletín en toda regla, como nos gustan los folletines, decimonónicos especialmente, aunque hay quien en el siglo XXI sabe continuar muy bien esa tradición y despojarla de todo el prejuicio, todo el tono negativo y peyorativo que a veces utilizamos para decir algo. Eso es un folletín. Sí, pero bueno, es una novela que a pesar de su grosor y contundencia no hay que tenerle miedo porque se lee muy, muy fácilmente. Ha sido comparada, porque como digo, transcurre la acción en el periodo de las guerras napoleónicas, con Guerra y Paz de Tolstoy. Lo que pasa que, digamos, Thackeray utiliza ese periodo como marco y Tolstoy indaga más en la parte histórica. Y es más ligera la Feria de las Vanidades, evidentemente, que Guerra y Paz. O sea, que la gente no tenga miedo. En absoluto, como les digo, en cuanto vean el comienzo que se alza ese telón para explicar lo que ha dicho Pablo Vilaboy, qué es esta feria, qué podemos esperar, todo lo demás fluye, fluye y hasta el final. Las grandes obras del 19, ya lo decía mi querido maestro Luis Landero, si es que es donde está todo. Hay que volver siempre al 19, hay que quedarse casi en el 19, aunque nos vamos al 21. Pablo Vilaboy, ahora también porque toca, ¿no? Porque vamos a hablar de una novela contemporánea, de una novela que transcurre hace muy pocos años, aunque, ahora lo contaremos, también hay una trama argumental que es en un pasado un poquito ya más remoto de ese siglo XX que empieza a parecer muy lejano, aunque está todavía aquí, pero gran parte de la novela transcurre en pleno siglo XXI. Esta novela se llama El alma del violín, publicada con M de mujer. Tenemos el inmenso placer de que esté aquí su autora. Amparo Mendo, bienvenida a El arpa de Bécquer. Muchas gracias, bien hallada. Qué ganas de estar aquí. Vamos a comenzar, como decía aquel, por el principio, ¿verdad? Y vamos a comenzar por lo obvio. El alma del violín. Uno dice, qué título tan sugerente, tan evocador, tan metafórico, tan real, porque el alma del violín existe. Y no existe solo como algo que los melómanos nos invadan, nos cautiven, nos dejemos llevar. Es que existe, ¿verdad? Cuéntalo tú, que eres la autora. Es una pieza del violín que se llama así, que a mí me pareció un nombre precioso. Es una piececita de madera, normalmente no es una madera buena, sino que suele ser pues, de pino o de balsa, que se coloca en el interior de la tapa y hay que calibrarla para que el instrumento tenga una determinada sonoridad, que es la que busca el maestro que lo toca, ¿no? Eso es el alma del violín y se calibra con una pieza que tiene, con un instrumento que tiene también un nombre muy bonito, que es la llave del alma o el almero. Y bueno, pues quería hacer esa especie de metáfora sobre quién calibra nuestra alma, el de todas las personas, ¿no? Si nos lo calibra alguien o tenemos que calibrarlo nosotros para que adquiera una sonoridad determinada. Y es que además la música es fundamental en tu novela, no solo por un personaje del cual hablaremos, sino por cómo las estructuras. Porque las estructuras hablándonos de diferentes composiciones. Sí, las suites, el contrapunto, la coda, porque hay dos voces fundamentales que son las de Julia en los años 30 y la de su nieta Daniela ya en este siglo XXI del que hablabas, y entonces pues unas veces habla una, otras veces habla otra, a veces es una sola de ellas. Y claro, como sucede en un concierto, ¿no? A veces hay una voz, a veces hay dos, a veces las voces se empastan para formar un contrapunto, y me pareció una forma bonita. Y luego hay mucha música también dentro de... Hay música pues desde la música clásica hasta los clásicos del jazz, como Louis Armstrong o Ella Fitzgerald, y clásicos más modernos como Estrellita Castro o Manolo Escobar, claro, que ahora es un clásico en esta época. Pero que es la música de la época que tú vas narrando. Claro, efectivamente. Amparo, tú llevabas la comunicación
las palabras, la escritura en las venas y en los genes, pero realmente te lanzaste a escribir por amor. Eso me parece tan maravilloso. O así lo has contado en alguna entrevista, como sí, realmente. sí, por amor y por huir del dolor también, porque, bueno, pues cuando tienes experiencias vitales... Yo soy periodista, quiero decir, la herramienta es el lenguaje, que es la misma que el de la literatura, pero yo nunca lo había utilizado porque no me creía capaz de ficcionar. Yo pensé que, bueno, se me daba bien contar cosas que pasaban de gente real, ¿no? Pero un día de repente empiezas a unir puntos, porque había dirigido un documental sobre música clásica con los hermanos Garnati, empecé a conocer la figura de Yehudi Menuhin, de repente llega a mi vida a través de mi prima el diario de mi abuelo, de mi bisabuelo, del que tomo prestado el nombre y la profesión, porque mi bisabuelo se llamaba Miguel Gorgé y era luthier, no tiene nada que ver con el que ahí aparece, pero bueno, y empiezas a unir puntos, ¿no? Y empiezo a recoger documentación, y entonces me pongo a escribir en un momento en el que, bueno, pues yo tengo un hijo pequeño, bueno, pequeño, es el menor de mis hijos, tiene ya 27 años, y tiene un trastorno del espectro autista y le detectan una enfermedad en pleno confinamiento, un cáncer, vamos. Entonces yo necesito huir de esa realidad espantosa y digo, pues va a ser la hora de escribir El alma del violín, y me pongo a ello. Y bueno, yo creo que ese dolor también se deja traslucir un poco a través de esas líneas. Me preguntaban no hace mucho, ¿se puede escribir sin haber sufrido? La literatura está llena de casos que sí se puede, pero yo no soy tan buena como para adivinar el dolor sin haberlo sentido previamente. Bueno, como dices, somos periodistas y en el fondo contamos historias de otros. Entonces, claro, parece que necesitamos esa experiencia previa de lo que sea para que luego algo se nos mueva y ya el motor literario nos lleve, ¿no? En mi caso ha sido así. Sí. En tu caso ha sido así y, como decimos, con un personaje que ya has nombrado, fundamental en la novela, que es el grandísimo violinista Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, sí. Es que Yehudi es un personaje apasionante, ¿no? Porque como todos los grandes genios de cualquier disciplina, al principio tiene muchas dudas técnicas sobre su formación, ¿no? Él es un hombre que se crea en un ambiente muy opresivo, digamos, ¿no? Con una madre Maruta que se encarga de que se eduque en casa con sus hermanas, no hay contacto con gente de su edad, es una educación muy férrea, porque ella entiende que su don hay que mimarlo hasta una disciplina extrema. Y entonces, pues cuando yo me enteré de que había venido realmente a Madrid a esos 2 conciertos que se recogen en la novela y que son absolutamente ciertos, dije, este señor necesita una española que le enseñe lo que es la vida y le enseñe la ciudad y se convierta en su mecenas y le haga salir de ese ostracismo social en el que ha venido, porque además él llega a Madrid después de una paliza de 100 y pico conciertos en 90 ciudades, ¿no? Llega agotado y llega con muchas dudas, lo que te digo, sobre sus capacidades técnicas. Ahora iremos a hablar de ese Madrid que recreas y homenajeas fantásticamente, el Madrid de los últimos años de la Segunda República y luego pues ya la Guerra Civil y todo lo que por desgracia sufrió este país. Pero antes tengo que mirar a Pablo Vilaboy porque parte fundamental de la novela, la parte actual, la que transcurre hace apenas 5 años, que lo pones en 2015, me parece. 2014, ¿no? 2014-2015. Finales del 2014, principios del 15. Transcurre con una persona que huye y busca un refugio espiritual, un refugio anímico, un refugio afectivo, y se va a tu tierra, se va a Galicia. Pablo Vilaboy. Y de nuevo aparece Galicia como escenario, pero también como lugar que te acoge y te arropa. Bueno, Galicia siempre hay que regresar de un modo u otro, ¿no? ¿Y cómo apareció Galicia en la novela? Yo conozco Galicia desde hace muchos años y así como he procurado que Madrid sea un personaje más de la novela, Madrid porque es mi ciudad, el otro lugar que mejor conozco de España es Galicia porque llevo mucho tiempo yendo a Rías Altas, y Rías Altas especialmente toda la zona de pues, la ría de Puente de Hume, Ares y toda esa zona,
la comarca de Ferrol, las playas de Valdoviño, Cedeira, toda esa zona, las Fragas de Leume, me gusta muchísimo. Y me parecía muy bonito el contrapunto con la urbe por excelencia, que es Madrid, y el paisaje abierto de Daniela, en contraposición con dos personajes que, pues eso, Julia vivió una tragedia y Daniela busca refugio en un sitio de una naturaleza desbordante, ¿no? Pablo Vilaoy, esos escenarios que tú conoces muy bien. Sí, y además que transcurra en esa parte en las Rías Altas, dice mucho de las intenciones de esta escritora, porque quizás aquí se conozca más las Rías Bajas por el clima, el microclima y demás, sobre todo en Madrid, pero yo siempre digo que las Rías Altas es un lugar a descubrir por el resto de España, porque es muy diferente al sur de Galicia. Es muy diferente, no tiene nada que ver. A mí me parece mucho más salvaje y me gusta mucho esa naturaleza salvaje, está mucho menos poblada. El carácter del gallego de Rías Altas también es distinto al carácter del gallego de Rías Bajas, y me parecía bonito describirlo en la novela, ¿no? Hacer esos paisajes tan tremendos, tan salvajes, en una época en la que Daniela está muy perdida en su vida, ¿no? Como muy, muy perdida. ¿Te planteaste en algún momento, Amparo, que ambas partes, la de la abuela y la de la nieta, fuesen contadas ambas en primera o en tercera persona? O también desde el principio, como algo natural, fluyó que por un lado estaba ese cuaderno, igual que te había ocurrido a ti, que encuentra Daniela de su abuela Julia, entonces claro que Julia cuenta su historia y Daniela, pues una narradora omnisciente que eres tú, que aunque muy dentro del alma, nunca mejor dicho, del personaje, lo va transmitiendo. Pues mira, me alegro muchísimo que me preguntes eso, porque es que me costó tantísimo encontrar las voces de cada parte, porque claro, yo pensaba, el planteamiento era cómo contar un diario sin que parezca un diario, unas memorias más que un diario, porque en realidad son unas memorias. Porque claro, si relatas en primera persona, llega a hacerse aburrido, porque era mucho lo que tenía que contar. Pero claro, si lo haces de tal manera que intercambias pues eso, los diálogos, estableces los diálogos, cuentas, narras en primera persona, me costó mucho encontrar la voz de Julia. Y luego la de Daniela, es verdad que es una tercera persona un poco especial, como has visto, ¿no? Es una tercera persona primerizada, si existe ese palabra que me acabo de inventar. Pero es que a veces parece. Sí, porque es la tercera persona que habla, pero a veces habla con los pensamientos de Daniela, y entonces es un poco... Sí que es verdad que esa parte me costó bastante al principio, encontrar los tonos que a mí me parecía que podían funcionar, vaya. Recuerdo el placer de conversar por teléfono con Amparo Mendo para invitarla al Arpa de Bécquer y que dijese que sí antes de que se lo propusiera, porque ya nuestra común amiga y coordinadora de este programa, Pepa Muñoz, ya nos había servido de embajadora, como claro, y le dije, es que yo no me puedo resistir a una novela que comienza así. No es la memoria la que traiciona, sino los lugares. Aquellos rincones que alguna vez descubrimos y que revisitados retornan a la retina. Una decepción porque los habíamos mitificado, adornado con las vivencias que los convirtieron en excepcionales y ya no existen. No es la memoria la que traiciona, sino los lugares. ¿Nos ha pasado? A mí es que me pasa mucho, que por eso nunca quiero regresar a los sitios que he mitificado y nunca quiero volver a los libros que me han gustado, porque como en ese momento en el que me gustaron es como los guardas en la memoria, cuando vuelves dices, pero esto ¿qué es? ¿Pero esto qué es? No lo quiero esto que yo tenía aquí en el corazón o en la cabeza. Y es verdad, son los lugares los que traicionan, porque cambian, porque ya no son los mismos, probablemente porque tu mirada no es la misma tampoco, ni lo que vives, pero sobre todo porque cambian mucho, cambian demasiado, salvo Rías Altas. Mis Rías Altas, que
Bueno, algunas barrabasadas se han hecho, como en la ría de Ferrol, esas espantosas gasificadoras que hay ahí que no te dejan ver ni mugardos, que yo vamos, Sí. en fin, pero... De todas maneras, yo siempre digo que los lugares son los que dan cuenta de nuestra edad. Puede ser, sí, sí. Es decir, porque a mí me pasa con Coruña, que yo siempre digo, es mi Coruña, pero ya no es mi Coruña. Reconozco, pero ya no es totalmente aquello. Sí, pero bueno, Coruña, bueno, la parte antigua de Coruña sigue siendo una maravilla, pero cuando el hombre interviene demasiado en la naturaleza, afortunadamente Rías Altas es un lugar que en cuanto entras 5 minutos o 5 kilómetros para adentro está igual, ¿no? Porque afortunadamente no hay grúa suficiente para destrozar aquello. Pero sí, yo procuro no volver a esos lugares salvo a Rías Altas, pero porque estoy enamorada de ese sitio y cada vez que voy descubro algo nuevo. Y ahora que has descubierto algo nuevo, Amparo, es decir, que sí que eres capaz de hacer ficción, aunque es verdad que lo maravilloso de tu novela es cómo está pegada, no ya a la tierra, sino, vuelvo al título, pero es que no digan que no es maravilloso, al alma, sí, a eso que decimos, no es tangible ya, pero cómo se nota. Cada uno, ¿verdad? ¿Cómo se nota lo que está ahí? O a veces eso en lo que hacemos, en cómo nos comportamos, cómo se nota el alma. Exacto. O la ausencia de alma, sí. O lo mal que la tratas a la tuya, o lo mal que tratan a la tuya a otros. O tratas mal a la de otros. Pero ahora que ya te has dado cuenta que sí, ¿ves? Que eres capaz, imagino que siempre hay historias por ahí, ¿no? Y más en una periodista como tú. Hay muchas historias de genética, sí, por es verdad. Claro. Mi abuelo y mi padre eran periodistas. Efectivamente, por eso. Pues fíjate, Óscar, soy un culo inquieto. Eso es muy bueno, estoy explorando constantemente. Entonces, en el proceso en el que el alma del violín estaba en las editoriales, a ver cuál sí, cuál no y tal, empecé a escribir una obra de teatro. Porque me gusta explorar el lenguaje, igual que he hecho documentales y escribí la novela y de repente dije, ay, me apetece mucho explorar el lenguaje del teatro. Probablemente no profundizo lo suficiente en las expresiones del lenguaje para hacerme una profesional, digamos, pero me gusta la fase de exploración, ¿no? Sí es verdad que ya tengo varias ideas en la cabeza para próximas novelas, pero es que el primer acto de la obra está ya escrito y entonces tengo que terminarla, me quedan 2. Sería una pena que no lo terminase. Se llama Aloysius. Tenemos la primicia. Sí. Pablo Vilaboy. Sí, la tenéis. Sí. Antes que nadie, mire, si algún día esa obra llega a algo, recuerden que donde primero la escucharon fue en el arpa de Becker, que además en este caso la sonata del arpa de Becker se está mezclando con la que emite el alma del violín. Son dos instrumentos de cuerda. Una conjunción musical maravillosa. Sí. Y además es verdad que tocan, porque pensándolo dices, ¿cómo no iba a tener alma el violín? Ese instrumento que suena del modo que suena, claro, cuando lo coge alguien como Yehudi Menuhin, tenía que tener alma, Amparo. La tiene. Yo creo que la mayoría de los instrumentos tienen alma, ¿no? Hay un personaje que sale en la novela, porque todos los secundarios he procurado que sean reales, ¿no? Y hay un personaje en la novela que se llama Aquilino el Negro, que tengo alguna grabación de él. Era un saxofonista de origen cubano que se vino a España en los años 30 y le llamaban el saxofón humano. Entonces tocaba fandangos, bulerías, pero en vez de una voz que cantaba, el saxofón lo interpretaba con una orquesta que se llamaba Lágrimas Negras, ¿no? Si escuchas alguna grabación de Aquilino, también llegas a la conclusión de que el saxofón tiene un alma vamos, increíble. Es otra de las posibilidades de otra novela, porque le estoy siguiendo la pista, pero es complicado. Se casó con una murciana que se llamaba Carmen y huyeron de España en el 38, en plena guerra civil. Les he localizado en Argentina y en el 40 y algo él aparece de repente en Brasil, pero ya sin Carmen. Y hasta ahí. Hasta ahí puedo leer porque no sé nada más. Tenemos que leer esa novela, Pablo. Sí. Eso iba a decir yo, no nos puedes dejar así. Cuando averiguo algo más, os lo contaré. Amparo Mendo, gracias por tu visita, gracias por cómo amas esta profesión, gracias por tu novela, que es solo la primera.
seguro. Muchas gracias, gracias por invitarme. Ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros. El alma del violín, publicado por Con M de Mujer. Ya estoy con la emoción, con el alma, que ya me mezclo las M's, Pablo. Que nos vamos yendo, nos toca ya. Con toda el alma. Pero con toda el alma saben que ahí les llevamos con nosotros al ángulo oscuro del salón para que el arpa repose y dentro de muy poco suene con alma como el violín o con simplemente alma de arpa. Hasta pronto.